Gracias, señora diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Niñez, Juventud y Familia y de Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa por la que se reforma el artículo 5 de la Ley de Construcciones para el Estado y Municipios de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Armando Perales Gándara, autor de la misma e integrante de la Comisión de Obras Públicas. Diputada Presidenta, le pido me permita leer una síntesis de esta iniciativa, toda vez que la misma se encuentra debidamente registrada en la Gaceta Parlamentaria. Con mucho gusto, diputado. Adelante. Con su venia, diputada Adelante, Presidenta. diputado. En la década de los 50, en el inicio de la implementación del modelo de sustitución de importaciones que dio origen al periodo conocido como el Milagro Mexicano, comenzó un proceso de modernización en el país que implicó un crecimiento estructural y poblacional de forma desproporcional en las zonas urbanas, originando condiciones de injusticia, segregación y contaminación ambiental en detrimento del desarrollo humano de los habitantes de estas urbes. El crecimiento de las zonas urbanas ha sido continuo y progresivo, al menos así lo detallan los datos históricos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía han dado a conocer. Ejemplo, en 1950, la población que habitaba en zonas urbanas representaba el 42.6%, para 1990 era del 71.3% de la población total y para el año 2015 era de casi del 80%. En caso contrario, se encuentran las zonas rurales, mientras que en 1950 su población residente era del 57.4% y en la actualidad es solo del 20%. En Zacatecas, aunque la industrialización fue lenta a diferencia de lo que fue a nivel nacional a mitad del siglo XX y por ende el crecimiento poblacional se concentraba principalmente en zonas rurales, ya que la actividad principal del Estado es agropecuaria. No existía el problema de densidad poblacional, es decir, predominaban pocas zonas urbanas con poco número de habitantes que facilitaba la convivencia y garantizaba los servicios básicos para todos los residentes. Sin embargo, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la demografía poblacional en Zacatecas ha cambiado radicalmente. Así lo demuestra un estudio publicado por la Universidad Autónoma de Zacatecas titulado La migración rural urbana en México y Zacatecas. En él se puede observar que en el periodo referido hubo un incremento poblacional del 30% en la entidad, mientras que en las principales ciudades del estado fue el siguiente: en el municipio de Fresnillo el 30%, de Río Grande el 32%, de Sombrerete el 27%, de Jerez el 28%, de Zacatecas el 31% y de Guadalupe el 35%. En los dos casos, tanto a nivel nacional como a nivel local, los centros urbanos enfrentan las consecuencias de la implementación de un modelo urbano que fracasó en el diseño y desarrollo del espacio público, ya que se creyó que con tan solo planificar y controlar elementos del espacio edificable bastaba para una coherente urbanización. Sin embargo, no se consideró el cambio constante en el tiempo del mismo, es decir, la evolución de los diferentes usos y densidades dependiendo de las necesidades y preferencias de los habitantes. Este error de enfoque de la planeación urbana llevó a creer que las regulaciones al espacio edificable darían mejores resultados en la construcción
de las ciudades sin considerar las mismas necesidades de la sociedad. En 2030, se estima que las ciudades del país habitarán más de 114 millones de habitantes, lo que representará el 83% de la población nacional, acentuándose la concentración poblacional en las grandes ciudades con una población entre 1 y 5 millones de habitantes. En síntesis, si prevalece el modelo de urbanización actual, en las zonas urbanas se estará afectando severamente al desarrollo humano, incrementando las distancias y trayectos, lo que perjudicará la movilidad. Se verán perjudicados los costos sociales por el imperativo de mayor conectividad espacial. El medio ambiente se verá afectado sustancialmente y, sobre todo, se agudizará la equidad y la desigualdad socioeconómica. En este orden de ideas, se afirma que de seguir este modelo de urbanización, aparte de las consecuencias antes descritas, se estaría violando los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 4, párrafo 7, establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. En Zacatecas ya se padece las consecuencias de un modelo dominante de urbanización que se caracteriza por ser inequitativo, disperso, desordenado e insustentable, lo que ha impedido un crecimiento incluyente y ordenado en las principales ciudades del estado. Igualmente, al no tener un marco jurídico en donde se estipulen reglas claras de construcción y planeación urbana, da pauta a que el crecimiento de nuestras ciudades se caracterice por los asentamientos irregulares, los grandes conjuntos habitacionales alejados de los núcleos urbanos, el crecimiento hormiga en las zonas aledañas a la mancha urbana y, en menor medida, el reciclamiento y la redensificación. Asimismo, el erróneo modelo urbano que se ha implementado de manera general a nivel nacional sin un estudio de regionalización en el que se detallen las necesidades de construcción en cada entidad federativa, ha derivado en otro problema, como es la edificación de enormes conjuntos habitacionales compuestos de miles de pequeñas viviendas unifamiliares construidas con base en modelos que se repiten a lo largo del país sin considerar las características y las necesidades de los diferentes tipos de hogares que actualmente existen. Es decir, se edificó un parque habitacional sin condiciones de habitabilidad adecuadas que ha incrementado las desigualdades en el acceso a la vivienda y ha aumentado la segregación y exclusión social. Es irracional que en un país como en México, donde existe multiplicidad de riesgos que se originan por los desastres naturales y donde coexisten diversos asentamientos humanos que son susceptibles a convertirse en zonas de riesgo, derivado de la variedad de climas y geografía de nuestro territorio, como lo demuestran las cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en las que se indican que 87.7 millones de habitantes en el país residen en zonas de riesgo por distintos tipos de fenómenos, de los que cerca del 70% habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el 20.5% en zonas rurales. Se haya implementado el modelo urbano que predomina de manera general a nivel nacional. En el caso de Zacatecas, la situación no es diferente a la que se padece a nivel nacional. Así lo detallan datos de la Secretaría de Infraestructura, que describen que en las principales ciudades del estado se ha incrementado el problema de asentamientos humanos irregulares. Por ejemplo, en el corredor Guadalupe-Zacatecas-Fresnillo, la mancha urbana ha crecido en los últimos 20 años en un 200%, lo que representa sobreexplotar 7 veces la ocupación de espacios. El incremento poblacional anteriormente citado y la falta de una verdadera planeación urbana
se tradujo en poco más de 200 asentamientos irregulares en esta zona conurbada, de los cuales 100 se encuentran en Fresnillo, 70 en Guadalupe y 30 en Zacatecas capital. Y la situación sigue empeorando debido a la falta de estrategia orientada a un ordenamiento territorial adecuado e idóneo para cada región. En 2016, a nivel federal se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En dicho precepto se buscó priorizar un ordenamiento territorial y desarrollo urbano en función del individuo y no del espacio. Por ello se estipularon principios básicos sobre los que se rige la normatividad, los cuales son derecho a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la propiedad urbana, coherencia y racionalidad, participación democrática y transparencia, protección y progresividad del espacio público, resiliencia, seguridad urbana y riesgos, sustentabilidad ambiental y accesibilidad universal y movilidad. A nivel local, en 2016 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas la Ley de Construcción para el Estado y Municipios de Zacatecas. Sin embargo, este marco jurídico no cumple con la realidad a la que la entidad enfrenta en materia de asentamientos urbanos y ordenamiento territorial. Por ende, la presente iniciativa de ley tiene a fin reformar el artículo 5 de la citada ley a fin de incluir principios que rijan la política de este rubro, mejorando los esquemas de coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios a través de una mayor articulación de los diferentes instrumentos de planeación. Por ello, siguiendo el ejemplo de la ley en materia a nivel federal, se busca que se contemplen los siguientes principios para la planeación, regulación y gestión de la construcción de viviendas, asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, accesibilidad, inclusión, equilibrio regional, habitabilidad, participación, prevención, racionalidad y sustentabilidad. Es imperante que se cuestione la vigencia del modelo urbano vigente, el sentido de las políticas públicas para el desarrollo y ordenamiento de las ciudades y las metrópolis, así como la validez de la legislación y las regulaciones que orientan las acciones públicas, sociales y privadas, y se busque una alternativa que resuelva los errores que todavía se cometen y haga frente a los retos de este nuevo siglo, que ha sido calificado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por la Organización de las Naciones Unidas, como el siglo de las ciudades y de las metrópolis. El nuevo modelo urbano debe garantizar mecanismos que permitan usos mixtos, mayor compactación y densificación y acceso a suelo para todos, especialmente los de menor ingreso que actualmente carecen de oferta legal de suelo habitacional bien localizado dentro de las ciudades, ya que actualmente estos amenazan la seguridad, la salud, la integridad y el bienestar de las personas y se ubiquen en zonas de riesgo, rebasen la capacidad de los servicios públicos y la movilidad urbana. La presente no solo cumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de asentamientos humanos, sino también con lo dispuesto en la Carta Magna y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, se considera que lo propuesto por la presente cumple con una necesidad de dejar a un lado los modelos de desarrollo urbano obsoletos que están afectando el desarrollo humano, económico y social de la población zacatecana. Asimismo, tiende a buscar nuevas estrategias que permitan concebir ciudades incluyentes y sostenibles, siendo el gobierno un garante del adecuado desarrollo de la sociedad. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado.